A una nueva noche en la que os voy a hablar aquí en directo de cómo dar una clase de cocina online, una clase de cocina práctica online. Estamos aquí, voy a estar con vosotros hasta el día 30 de diciembre y lo que quiero sobre todo es que seas consciente que con este contenido que voy a compartir contigo todos estos días vas a poder dejar de cocinar 12 horas al día y vas a poder obtener como mínimo 600 euros extras de ingresos al mes. ¿Cómo? Dando clases prácticas de cocina online. Antes de comenzar, quiero comentarte que el día 30 tendré una clase gratuita, un webinar gratuito, en el que te enseñaré las 5 claves que te harán perder el miedo a la cámara en 20 días. Perdiendo el miedo a la cámara, vas a conseguir ganar mínimo 600 euros extra al mes dando clases prácticas de cocina online. ¿Qué te parece la idea? Espero que en esta clase seáis los máximos posibles, os unáis todos los que podáis y mostraros todo lo que puede aportar a vuestra vida el aprender a dar clases prácticas de cocina online. Quiero que seáis conscientes de que esto no es el presente de la formación, o sea, no es el futuro de la formación, ni es el presente, es ya algo que ha pasado, es algo que se está haciendo. De hecho, yo llevo dando clases de cocina online desde el mes de marzo. El 28 de marzo di mi primera clase. Y desde que di mi primera clase, pues bueno, no he parado de dar formaciones online prácticas. Todo esto te lo voy a contar y te lo voy a desvelar, ¿vale?, en el webinar que tendremos el día 30 de diciembre. Te voy a contar todo lo que necesitas. Sí que es importante que para poder estar en el webinar del día 30 vayas al link de mi bio y te suscribas. Suscríbete en el webinar, es totalmente gratuito y vamos a disfrutar muchísimo porque voy a compartir con vosotros todo lo que he aprendido en estos 9 meses dando clases de cocina online. Clases prácticas en las que ya te he dicho, o sea, hay 1000 testimonios, los verás, los podrás ver, podrás compartirlos, puedes encontrar los testimonios de los alumnos de las clases en mis redes sociales, los puedes encontrar en YouTube, o sea, en serio, la gente se va tremendamente satisfecha. Y hasta ahora no lo estás haciendo, ¿por qué? Porque no sabes cómo dar una clase práctica de cocina online. Tienes los conocimientos, tienes toda la información, tienes todo lo necesario, lo único que te falta es saber cómo estructurar. Otra cosa que va a ocurrir el día 30, ¿vale? El día 30, conforme acabe el webinar y te haya explicado esos 5 claves para poder perder el miedo a la cámara y, aparte de perder el miedo a la cámara, poder dar clases prácticas de cocina online y ingresar como mínimo 600 euros extra al mes, te presentaré un programa de formación que he desarrollado basado en toda mi experiencia, en todo lo que he ido aprendiendo durante estos 9 meses. Un programa que he estructurado porque, a ver, todo esto que te cuento, todo esto que he conseguido yo, todo esto que te voy a ir explicando durante todos estos días hasta el día 30 y en profundidad el día 30 en el webinar, todo esto no es magia, todo esto es un proceso que yo me he dedicado a estructurarlo, me he dedicado a desarrollarlo y ahora lo tengo perfectamente empaquetado para que tú seas capaz de dar clases prácticas de cocina online con todos tus conocimientos. Creo que es importantísimo que seas consciente de que tenemos la oportunidad, o sea, no somos realmente conscientes de que tenemos la oportunidad de generar un impacto positivo en las personas increíble. En mi caso y en tu caso, si eres cocinero, si cocinas o si tienes una receta fantástica de compartir, es el generar un impacto positivo para que las personas disfruten cocinando, disfruten realizando recetas, disfruten alimentándose, disfruten cuidándose. O sea, es increíble lo que podemos llegar a hacer.
¿Quieres conocer los 5 errores más frecuentes que comete la gente? Muy buenas noches, Alfredo. Cosa importante, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Voy a responder a todas vuestras preguntas en directo. Vamos a estar el tiempo que sea necesario, yo no tengo prisa esta noche, para poder resolver todas vuestras dudas. Así que ser curiosos y preguntar todo lo que necesitéis saber. Pero sobre todo, al final de esta clase te voy a contar, ¿vale?, 5 errores que se suelen cometer a la hora de dar una clase online. Y te los voy a contar a ti, en exclusiva. ¿Qué es importante? Importantísimo que te quedes hasta el final. ¿Qué es más importante aún? Por favor, inscríbete en el webinar del día 30 en el que te voy a decir las 5 claves para perder el miedo a la cámara. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que es importantísimo que tengamos en cuenta, ¿vale? Que es precisamente ese miedo a la cámara, o qué nos pasa cuando nos ponemos delante de una cámara. Pues bueno, lo que nos pasa cuando nos ponemos delante de una cámara es que aparecen... Hola, soy Ade. Cuando nos ponemos delante de una cámara, lo que sucede es que aparecen todos nuestros miedos, todas nuestras limitaciones, todo lo que pensamos que piensan o pensamos que piensa la gente. ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo podemos vencer ese miedo que tenemos las personas al ponernos delante de una cámara? Yo te voy a explicar cómo lo vencí yo y creo que es una forma muy, muy sencilla. Primero te voy a explicar cómo vencí el miedo a hablar en público. Pues era el año 2010, yo tenía un restaurante en la montaña y me invitaron a dar una ponencia en una feria, en una de las ferias gastronómicas que había más importantes, lo mejor de la gastronomía. En aquel entonces se hacía en Alicante y me invitaron a dar una ponencia. Yo jamás había dado una ponencia, nunca antes había dado una ponencia y no sabía lo que era dar una ponencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me vi delante de unas 200 personas hablando, contando y explicando lo que hacía en el restaurante. Bueno, fue una sensación de vértigo, ¿no? Pero cuando tú estás hablando y tú estás contando las cosas que conoces, hablar en público no supone ningún problema. Cuando tú estás hablando de lo que sientes, de lo que te apasiona, de lo que te entusiasma, hablar en público no es ningún problema. Hablar en público se convierte en algo súper fácil, súper sencillo, súper simple. ¿Por qué? Porque fluyes, porque te dejas llevar, porque te emocionas con lo que estás contando, y al emocionarte y al dejarte llevar, lo que ocurre es que simplemente el tiempo vuela, ni te enteras, disfrutas y gozas. Entonces, lo primero es perder el miedo a hablar en público. Perder el miedo a hablar en público fue la primera cosa que hice. A partir de ahí tuve más ponencias, tuve más charlas, tuve más momentos en los que tenía que compartir conocimientos, y en el año 2015 empecé con la formación. El primer día de clase estaba hecho un flan. Un curso de 100 horas y madre mía, ¿qué voy a hacer, no? Lo mismo. Cuando estás hablando y estás contando lo que sabes, lo que sientes, lo que eres tú, fluyes y no tienes ningún problema. Fluyes y disfrutas y estás gozando. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero de lo que tienes que ser consciente, lo primero que tienes que saber es que cuando tú vayas a dar una clase de cocina online, una clase de cocina práctica online, vas a hablar de lo que sabes, vas a hablar de la receta que conoces, vas a hablar de los trucos que usas en cocina, vas a hablar de cómo puedes, o de cómo tú haces las cosas. Eso te libera de cualquier presión, porque estás contando lo que tú haces.
Y lo estás contando de una manera natural, porque lo estás contando como lo haces. Entonces, es importantísimo ser consciente de eso. No os podéis obcecar o no os podéis liar con el tema de, ostras, madre mía, ¿cómo me va a salir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Cuenta lo que sabes, como lo sabes contar. Aparte de todo esto, es importante tener estructuradas las cosas. Y para eso es importantísimo que te inscribas en el enlace de mi bio. Inscríbete en el webinar que voy a dar el día 30, un webinar gratuito en el que te contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara en 20 días y que puedas generar hasta 600 euros extra dando clases de cocina prácticas online. No pierdas esta oportunidad. Como te contaba, lo primero y más importante es ser consciente de lo que estás contando. Estás contando tu historia, estás contando lo que tú vives, estás contando cómo tú lo vives, cómo tú haces las cosas en la cocina. Y estás contando cómo haces cosas que sabes que están muy ricas, que sabes que le gustan a la gente, que sabes que funcionan. Entonces, lo primero es relajarte y disfrutar contándolo. Relájate, disfruta contándolo. Llegamos a la parte de la cámara. ¿Cómo pierdo el miedo a la cámara? Vale, el miedo a la cámara. Yo soy una persona inquieta, soy una persona que me gusta ponerme retos, que me gusta ponerme en situaciones complicadas, que me gusta buscar alternativas. De hecho, por eso estamos hoy aquí, porque el día 15 de marzo directamente dije, madre mía, aquí nos van a tener encerrados 2-3 meses, no sabemos cuánto. ¿Yo qué hago aquí 2-3 meses sin hacer nada en mi casa? Y directamente me puse a trabajar y a preparar cosas, ¿no? Y así salieron las clases prácticas de cocina online que llevo 9 meses dando, y ha nacido el curso para cómo dar una clase de cocina online. Ese curso que te ayudará a conseguir transformar tus conocimientos en dinero, en ingresos extra. ¿Qué pasó o cómo perdí ese miedo a la cámara, no? Pues bueno, como os he dicho, soy un tío inquieto. Soy un tío inquieto que me gusta, explorar y encontrar caminos y buscar alternativas y ver hacia dónde puedo ir y qué puedo conocer y aprender. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hice fue un programa de alto rendimiento. Hice un programa de alto rendimiento en el cual nos llevaron al límite, como son los programas de alto rendimiento. Es parte física, parte intelectual, parte espiritual, y un programa que se llama Stand Out Program, se llama SOP, y es un programa que es brutal. ¿Y qué pasó? Que ese programa me impulsó a realmente a entender lo que quería hacer. Pues salí del programa y yo salí un 30 de junio del año pasado, y el día 2 o 3 de julio grabé mi primer vídeo y lo subí a YouTube. El canal de YouTube. Tenía un canal en el que no subía nada, había subido un par de vídeos hace unos años. Subí un primer vídeo el día 3. Vídeos de 1 o 2 minutos contando lo que me venía a la cabeza sobre cocina, sobre plantas, sobre el entorno, sobre la vida. El día 4 subí el segundo vídeo. El día 5 subí el tercero. El día 6 subí el cuarto. Y así he estado subiendo un vídeo diario hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre ya llegó un punto en el que dije, tengo otras cosas que hacer y voy a bajar la frecuencia de subir vídeos. Ahora subo 1, 2, 3, 4 al día. O sea, 4 al día, 4 a la semana, perdón. 4 al día no, por favor. 1, 2, 3. Y lo curioso es que si entras en mi canal de YouTube, verás que los vídeos al principio eran de una manera,
Y los vídeos a día de hoy son de otra manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque he ido evolucionando, he ido aprendiendo. Saludos, saludos. Lo dicho, si tenéis dudas, si tenéis cualquier cosa que queráis saber, por favor, preguntarme. Preguntarme porque estamos aquí, estoy aquí para responder a todas vuestras dudas sobre las clases de cocina prácticas online. Pero bueno, ¿por qué han ido evolucionando? Porque he ido aprendiendo. Y la única forma de aprender es haciendo. Lo que quiero que entendáis, lo que quiero que veáis, muy buenas, vais uniendo, lo que quiero que entendáis, lo que quiero que veáis, lo que quiero que sepáis, es que la única forma de aprender es haciendo. Nunca jamás le vas a perder el miedo a la cámara si no te pones delante de la cámara. Es así de sencillo. Entonces, llegará un punto en el que tú pues dirás, ostras, pues hoy estoy un poquito mejor, hoy estoy un poquito peor, empezarás a grabarte. Yo también lo hice de una manera muy heavy, porque ya os he dicho que soy un tío intrépido, y entonces yo grababa los vídeos con el móvil además, o sea, no necesitas grandes tecnologías, yo grababa los vídeos con el móvil y los subía directamente sin verlos, sin editarlos, sin nada, los subía, como hubiesen salido, como fuese, natural, a saco, o sea, sin ningún tipo de filtro. Y así estuve durante 6, 7, 8 meses subiendo vídeos prácticamente sin verlos, o sea, sin verlos. Terminaba de grabar, subía el vídeo, le ponía el título y para adelante. Luego, pues bueno, conocí hace este verano a Marcos Mora, que ya lo conocía, había sido alumno mío en un curso que doy, del que soy profesor en la Universidad de Alicante. Y en este curso en la Universidad de Alicante, bueno, lo conocí dándole una clase sobre peces del Mediterráneo. Y este verano empezamos a hacer proyectos juntos, a lanzar proyectos juntos. Marcos Mora es mi compañero en el curso de cómo dar una clase de cocina online. Él lleva toda la parte del software, del hardware, y te explica todas las plataformas, todo lo que necesitas saber sobre el mundo online para poder ponerte a dar clases. Yo me encargo de la parte de cocina. Y me dijo, tío David, no puede ser que subas los vídeos así, tienes que editarlos. Y ya te digo, pero me tiré, pues eso, 8, 9, casi un año, ¿no? Casi un año subiendo vídeos sin editarlos, sin verlos, sin mirarlos. Simplemente subiendo vídeos. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es la única manera de que pierdas el miedo a la cámara. No puedes perder el miedo a la cámara si no te pones delante de la cámara. Tienes que hacer. Hacer para mí es la clave en la vida. Es la clave, es lo que te hace, bueno, que avanzar, lo que hace que te muevas, lo que hace que evoluciones, lo que hace que crezcas. Entonces, lo único que te puedo decir es primero y más importante, lo más importante de todo, cuando estás contando algo que tú haces, tú eres el que está contando la historia. Tú eres el que conoce la historia. Las personas que van a apuntarse a una clase online tuya van a verte porque quieren oír tu historia. Entonces, disfruta contándoles la historia. Esa es la primera clave. Y la segunda, la única manera de perder el miedo a una cámara es ponerse delante de la cámara. Si tú no te pones delante de la cámara, va a ser imposible que pierdas el miedo a la cámara. Eso es mi experiencia, es como yo lo he vivido, es como... Muy buenas. Mariter, ¿cómo estás? Es mi experiencia, compañera, profesora, formadora de cocina, la tenemos por aquí. Encantado de verte. Mariter, por favor, inscríbete en el webinar del día 30, que lo vas a disfrutar muchísimo. Es la única forma en la que yo creo que realmente se pierden los miedos haciendo. Y si os paráis a analizarlo en toda vuestra vida, o sea, ¿a quién no le daba miedo montar en bicicleta? Yo creo que a todo el mundo. Gracias, Mariter. ¿A quién no le daba miedo montar en bicicleta? Yo creo que a todo el mundo le ha dado miedo montar en bicicleta. ¿Qué pasaba cuando te quitaban las 2 ruedecillas? Sergi, muy buenas. Te quitaban las 2 ruedecillas esas, ¿eh? ¿Qué ocurría?
Era, madre mía, me voy a caer, claro, y te caías alguna vez, no pasaba nada. Pero ¿cómo aprendías? Haciendo, montando, andando, montando en bici. Ponerse delante de una cámara es exactamente lo mismo. Lo único que tienes que hacer es ponerte. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de que lo que estás contando, lo que vas a contar, es tu historia. Y luego tenerla estructurada. Para tenerla estructurada, por favor, ves al link de mi bio, pincha en el enlace y inscríbete en el webinar. El día 30 de diciembre te contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara y poder generar hasta 600 euros extras de ingresos al mes dando clases prácticas de cocina online. Yo lo estoy haciendo y tú lo puedes hacer. No pierdas la oportunidad. Las plazas son limitadas. El webinar tiene un cupo y cuando ese cupo se llene, gracias Jorge, cuando ese cupo se llene, no podremos admitir a más gente. Y no sé cuándo podremos volver a hacer otro webinar, porque al final todos tenemos el tiempo limitado y tenemos que invertirlo en muchas cosas. Y es importantísimo que te inscribas, por favor, para no perder la oportunidad. Os he dicho antes, en este webinar, cuando acabe este webinar, os voy a hablar del curso, del programa de formación que he desarrollado junto a Marcos Mora para poder dar una clase práctica de cocina online que maraville a tus alumnos. ¿Por qué? Porque esto, como te he dicho antes, no es magia, esto es un proceso. Y poder dar una clase online práctica que maravilla a tus alumnos es un proceso en el cual tienes que seguir unos pasos que se pueden aprender de manera fácil y sencilla. Como te he dicho, tenemos un curso espectacular, más de 25 clases, contenido en vídeo, en PDF, en Word, tienes ejercicios, clases particulares, o sea, tutorías personalizadas, no sé, es un curso en el que vas a disfrutar muchísimo. Pero de esto te hablaré el día 30. El día 30, cuando acabe el webinar, te mostraré todo lo que vas a poder aprender en ese curso. Ahora lo que quiero es que sepas que perder el miedo a la cámara es simple, sencillo y fácil. Lo único que necesitas es darte cuenta de que ese miedo es infundado. Ese miedo es un miedo que realmente no existe. Es un miedo que solo está en tu mente. ¿Cómo vencí yo ese miedo? Haciendo un vídeo todos los días. Así es sencillo. Dices, hostia, ¿pero todos los días hacer un vídeo? Sí, todos los días hacer un vídeo. 1,5 minutos, 2 minutos de vídeo, 5 minutos para subirlo a YouTube y al día siguiente otro. Y al día siguiente otro, y al día siguiente otro, y al día siguiente otro. Y cuando te das cuenta, enciendes la cámara y estás hablando a la cámara como si estuvieses hablando en tu casa o hablando en una mesa con un amigo. Es así de sencillo, es así de simple y es lo único que depende de ti. Lo único que depende de ti es que te pongas delante de una cámara y te grabes. Hazme caso. No lo dudes. Por lo menos, pruébalo. No te puedo decir nada más que si lo pruebas, estoy seguro de que vas a empezar a grabar vídeos. Vas a perder el miedo a la cámara y tendrás el primer paso dado. Es el primero para poder dar una clase de cocina online que maraville a tus alumnos. Disfruta contando lo que sabes, disfruta contando lo que conoces, disfruta contando... Muchísimas gracias
A ver si tenemos la oportunidad y nos volvemos a cruzar. Es importante que... ¿Cómo sorteo un live? ¿Cómo sorteo un live? ¡Ostras, qué buena pregunta! ¿Cómo sorteo un live? Espérate, voy a beber un segundito, que tengo que... Que hoy, aunque no lo parezca, esta tarde ya he dado 5 horas de clase. No ha sido online, ha sido presencial. También doy clases presenciales. Tengo que hidratar un poquito la garganta, que he estado 5 horas hablando. Vale, ¿cómo sorteo un live? ¿Un vivo cómo se sortea? Pues un vivo se sortea, lo primero, siendo natural. Lo segundo, teniendo un pequeño guión escrito que te has escrito antes, o un pequeño guión estructurado en tu cabeza de más o menos lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Sobre todo, ¿para qué? Para que no se te quede nada en el aire. ¿Un live cómo se sortea? Siendo natural. Un live se sortea siendo natural. Un live se sortea hablando de lo que conoces y contando tu historia. Es importante, ¿cuándo nos sentimos incómodos? Nos sentimos incómodos cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Y esa es una realidad. Una de las cosas que te enseñamos en el programa es que no tienes por qué saberlo todo. Tienes que saber lo que necesitas saber para dar el temario que estás dando en ese momento. Tienes que saber lo que necesitas saber para poder transmitir los conocimientos que tienes que transmitir. No necesitas saberlo todo. De hecho, lo más liberador y lo más interesante que me ha pasado a mí en la vida desde que doy formación, en estos últimos 6 años, es ser consciente de que no necesitas saberlo todo. Que hay cosas que no sabes. Lo más interesante que es, ¿esto qué es? Pues mira, no lo sé. Dame un segundo, voy a buscarlo, dame un segundo, voy a preguntarlo, o no te preocupes, mañana te traigo la respuesta porque esta noche la investigaré. Así de simple y así de sencillo. O sea, el decir no lo sé es una herramienta brutal a la hora de dar clase, a la hora de formar. ¿Por qué? Porque es honestidad, es sinceridad, es vulnerabilidad, es mostrarte natural, es mostrar que eres un ser humano, es mostrar que no eres infalible, es mostrarte tal y como eres. Y el no lo sé te libera. Eso sería para mí cómo se puede sortear, cómo se puede abordar un directo, ¿no? Un live. Porque creo que es súper importante, sobre todo, ser natural y ser honesto y sincero. Al final la gente, yo por mi experiencia, digo, llevo 6 años dando clases. No sé, la gente, no me puedo parar a hacerme una idea, la gente que le habré dado clases. Porque he dado muchísimas, doy clases en los CETs, doy clases a los profesores de FP, de cocina, doy clases en las lonjas, doy clases en el mercado central, doy clases en la universidad. O sea, no me puedo, doy clases, doy formaciones en restaurantes, aparte del desarrollo de proyectos y la formación de los cocineros de los restaurantes con los que trabajo. O sea, no me puedo hacer una idea de a todo el mundo que le he dado formación en estos años. Pero lo que sí que me he dado cuenta es de que cuando tú eres honesto, eres sincero y eres vulnerable, o sea, la formación va rodada. Entonces, como ya te he explicado antes, para afrontar un live, pues para afrontar un live, lo primero, sinceridad, lo segundo, honestidad y lo tercero, contar la historia que quieres contar. ¿Por qué? Porque si tú cuentas la historia que quieres contar, bueno, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, a quien no le guste no la escuchará y a quien le guste se quedará contigo y se entusiasmará. Y esa es la gran realidad. Tú al final estás contando la historia para el que la quiere escuchar y cuentas la historia para todas esas personas que quieren compartir contigo, que quieren aprender de ti, que quieren conocer lo que tú sabes. Esa sería para mí la forma de
de enfrentarse a un live, ya os digo. Esa sería para mí la forma mágica. Y luego, como os estaba contando, perder el miedo a la cámara, perder ese freno, ¿no? De hablarle a un puntito, ¿no? Que está ahí, un puntito que hay ahí, que dices, ostras, estoy hablando al puntito. A veces se te baja la mirada, te miras y se ve raro, o se te va la mirada para un lado o para otro. Pues bueno, es simplemente hacerlo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 100 días, 150 días, 300 días. Y como todo en la vida, al final se convierte en una rutina más y es de lo más natural. Acordaros, lo primero, ser conscientes de que la historia que tú estás contando, la historia que le estás contando a la gente es tu historia. A mí no se me ocurre, vamos a hablar un poco en serio, a mí no se me ocurre dar una clase de física cuántica, pero más que nada porque no sé. No se me ocurre dar una clase de mecánica, porque voy muy justito en mecánica. Voy muy justito, más que muy justito. Vamos, que yo soy de los que si se pincha la rueda llamo a la grúa. No voy a dar una clase de carpintería, ¿vale? Yo las manualidades soy un 0 a la izquierda. Entonces no voy a dar una clase de eso. Voy a dar una clase de lo que sé. Y yo quiero que tú des clases de lo que sabes. ¿Eres cocinero? ¿Eres cocinera? ¿Eres estudiante de cocina? ¿Eres un foodie con esa receta mágica, con ese plato que le encanta a la gente y quieres compartirlo? Eso es lo que tienes que contar. Eso es lo que le tienes que explicar a la gente. Eso es lo que tienes que compartir con la gente. Partiendo de esa base, vas a disfrutar. Y una vez que disfrutes, el resto va a ir cuesta abajo. Vas a ir suavecito y cuesta abajo. ¿Por qué? Porque es así. No te lo digo, esto no te lo cuento porque lo piense o porque lo crea o porque me parezca que es así. No, esto que aparte también. Te lo cuento porque lo he vivido y lo he experimentado en mis carnes. Yo cuando me pongo a dar una clase, la disfruto, la gozo, porque estoy hablando de las cosas que conozco, porque me lo paso bien, porque me encanta ver la cara de la gente cuando se sorprende. ¿Sabéis lo que más me motiva de la formación? Y de la formación online, las clases prácticas de cocina online me vuelve loco. Es ver la cara de la gente cuando prueba la comida. Es una cosa espectacular. O sea, estás explicando los pasos, explicando la teoría, fijándote, viendo cómo va todo, viendo cómo van preparando las elaboraciones. Y ese momento mágico, ese momento final, ese momento que es increíble en el cual está terminando la clase, estás ya a mitad de clase, un poquito más, y le dices a la gente, prueba. Y ves que prueba, y cuando emplatas, muy bien, Marité, y cuando emplatas, ese momento mágico, sí que es verdad, cuando emplato me lo paso también muy bien. Ese momento mágico en que ves a la gente que coge la cuchara, que coge el tenedor y prueba, y le brillan los ojos, y dices, se quedan así, dicen, hostias, wow. Ya no es solo el hecho de que les hayas ayudado a hacer una receta, a hacer un plato, a hacer una elaboración. Ya no es el hecho, porque cuando yo doy las clases prácticas presenciales, estoy cocinando yo. Pero cuando estás dando las clases prácticas online, el que está cocinando es el alumno. Entonces, no es solo que le hayas explicado, lo hayas guiado y lo hayas acompañado para que pueda hacer una receta, una elaboración, un plato, ¿vale? Es que lo prueba, el resultado es muy bueno y encima lo ha hecho él. ¿Tú sabes el impacto que genera eso en las personas? O sea, decir, hostias, he terminado después de 2 horas y media, 3 horas, depende de la clase. He hecho, por ejemplo, un arroz y el arroz está brutal. Y a lo mejor, ya te digo, yo me da el caso,
Y a lo mejor te encuentras gente y te dice, es que no había hecho un arroz en mi vida. ¿Cómo que no? No, es que no he hecho un arroz en mi vida. No he hecho un arroz en mi vida y no hacer un arroz en mi vida lo he hecho en este momento, y al hacerlo en este momento me ha salido encima riquísimo. O sea, ya os digo que eso es, bueno, para mí es la clave real de por qué me apasiona y por qué me encanta dar clases prácticas de cocina online. Porque ves la cara de la gente, ves el resultado, ves cómo se quedan cuando prueban los platos que ellos han cocinado. Porque yo no cocino, yo las clases prácticas de cocina online las doy así. Me pongo la chaquetilla por el tema de que parezca más profesional, pero solo porque parezca más profesional, porque al final es exactamente lo mismo. La podría dar así, pero es que bueno, cuando te pones la chaquetilla la gente como que dice, es cocinero, se pone un poquito más serio. Pero lo importante es que yo las clases las doy así, entonces yo no cocino nada. O sea, las personas en su casa están cocinando y cuando terminan dicen, ostras. Y ya os digo que para mí ese brillo en los ojos, esa mirada que tiene la gente es brutal. Es brutal. Es brutal porque, claro, lo primero es la sorpresa por el sabor, por las técnicas, por lo que hacemos, ¿no? Pero lo segundo es cuando se paran a pensar que, ostras, espérate, que es que esto lo he hecho yo. O sea, que no es... O sea, que el plato lo he hecho yo realmente, ¿no? Porque muchas veces le tienes que decir, ostras, que... No, ya, claro, no digo, no, que lo has hecho tú. O sea, que tú lo has hecho. Eso es lo que más a mí ahora mismo más me apasiona. Chicos, lo único que me queda por deciros otra vez más es, por favor, no perder la oportunidad de apuntaros, de inscribiros en el webinar del día 30, un webinar gratuito en el que os contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara en 20 días y poder generar hasta 600 euros extra al mes. Un webinar en el que cuando termine os presentaré el curso que he creado junto a Marcos Mora para dar clases de cocina prácticas online. Un curso en el que cuento todo lo que he aprendido en estos 9 meses, todo el conocimiento que he ido acumulando, todos los aciertos, todos los errores, todos los aprendizajes, y os contaré en qué consiste, cómo es, cómo se puede adquirir. Mañana, ¿qué hora es el live? Buena pregunta, Carlos. Mañana el live es a las 7 de la tarde. Mañana tenemos el live a las 7 en punto. Estaremos hasta que nos cansemos, como siempre, como hoy. Vamos a estar hasta que nos cansemos, o nos aburramos, o perdamos las ganas, o tenga que ir al baño o algo. No sé, también puede pasar que tenga que ir al baño. Dicho esto, por favor, en cuanto acabe el directo, no salgáis ahora del directo para ir al link de la bio. Por muchas ganas que tengáis, podéis ir al acabar. Y inscribiros en el webinar. Inscribiros en el webinar porque lo vamos a pasar muy bien. Mañana tenemos el siguiente directo. Mañana vamos a hablar de lo sencillo y lo simple que puede ser dar una clase de cocina práctica online. Cuando dicen clase de cocina práctica online, empiezan, madre mía, tal, pero voy a decir una cosa, hoy os he hablado un poco de cómo perder el miedo a la cámara, de cómo perder el miedo a hablar en público, de cómo yo he perdido el miedo a hablar en público y de cómo yo he perdido el miedo a hablar a la cámara, porque al final os he contado mi experiencia y lo que yo he hecho. Entonces, simplemente os quiero decir que mañana vamos a volver y vamos a hablar de lo simple y lo sencillo que puede ser dar una clase práctica de cocina online. Dicho esto, chicos, si no hay más preguntas, si no hay más cuestiones, vamos a dejar unos segundos así de suspense, por si alguien tiene una última pregunta. ¿Quiere saber algo más? Sí, no. ¿Sí? Celmaros, muy buenas noches. Nos vamos a ir ya.
Mañana, si a las 7 tenéis ganas, volvemos a tener un directo en el que os voy a contar lo fácil, sencillo y simple que puede ser dar una clase práctica de cocina online. Así que chicos, nos vemos mañana, un verdadero placer. Hasta luego.